Entonces continuamos aquí donde se obtuvo el eigenvalor del número de onda k y el eigenfunción para una partícula, en el caso del potencial cero, para una partícula que se encuentra moviéndose a lo largo del eje x en la dirección en la que x crece, cuando estamos manejando el potencial cero. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una partícula, en el caso del potencial cero, que se mueve en la dirección en la que x decrece, es decir, en la dirección negativa, tendríamos los siguientes eigenfunción y eigenvalor del número de onda k. Sería sería. Y si nosotros, para cumplir la regla de linealidad, esta establece que la suma lineal y arbitraria de dos soluciones de la ecuación de Schrödinger, en este caso la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el potencial cero, debe ser también solución. Por lo que la suma de la anterior solución junto con la suma de la actual solución deben ser también solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, lo que me daría lo siguiente. Y ustedes dirán, ¿es posible que esta sea también solución de la ecuación de Schrödinger para el potencial cero? Lo podemos comprobar. Tenemos que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el potencial cero es esta que se visualiza aquí. Aquí está. Entonces voy a obtener la segunda derivada con respecto al espacio en x de la función de la eigenfunción de x. Me daría lo siguiente, aquí lo voy a poner, la eigenfunción de x me daría lo siguiente. Y tendría, ¿se conserva la a? Sí, se conserva el número natural e, sí, y son dos derivadas. La primera derivada me conserva la constante a mayúscula. La segunda, tanto la primera como la segunda. La primera como la segunda derivada del número natural e me conserva el número natural e tal como sea. Esto lo tenemos que multiplicar por i de k y nuevamente por i de k, porque i de k la genera la primera derivada, que es la derivada con respecto a x del exponente del número natural, por la segunda derivada, que vuelve a ser la derivada del exponente del número natural. Entonces tendríamos ik por ik, o el número imaginario, y bueno, i de imaginario, pero el número de onda k, todo esto al cuadrado, lo cual nos genera i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, menos k al cuadrado. Entonces tendríamos menos el número de onda k al cuadrado por a por e a la i kx. Para la otra parte de la eigenfunción del espacio en x tendríamos nuevamente la constante b mayúscula, el número natural e a la menos i k de x, donde se conserva la constante b mayúscula y el número natural e a la menos i k de x. Entonces yo tanto para la primera como para la segunda derivada se conserva el número b y el número natural e a la menos i k de x. Ahora, la primera derivada nos da menos i kx, la segunda derivada nos da menos i kx, es decir, menos ik x, ¿no? Porque es derivada con respecto a x, donde se va x. Entonces tendríamos menos ik por menos ik, lo cual nos da i al cuadrado por k al cuadrado, lo cual es menos k cuadrada por la constante b mayúscula por e a la menos i kx. Ya está aquí. Perfecto. Y si nosotros factorizamos menos el número de onda k al cuadrado, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la segunda derivada con respecto al eje x de la eigenfunción de x es igual a menos k menos el número de onda k al cuadrado por la eigenfunción de x. Muy bien. Ya está. Y ahora vamos a sustituir este resultado en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para ver si la igualdad se cumple. Y así confirmamos que esta es solución de la ecuación de Schrödinger y al mismo tiempo se cumpliría con la linealidad que se establece que la función de onda o su dependencia espacial, que en este caso es la eigenfunción de x, debe ser
más bien que la ecuación de Schrödinger o que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo debe ser lineal en la función de onda de materia o en la de función de x respectivamente. Entonces vamos a comprobarlo. Tendríamos menos h barra al cuadrado entre 2m por menos el número de onda k al cuadrado por la eigenfunción de x, que es igual a e por la eigenfunción de x. Entonces tendríamos eigenfunción de x está multiplicando, ya sea que lo pasen del otro lado de la igualdad para cualquiera de los dos lados, de aquí para acá o de aquí para acá, se va a hacer 1, de tal forma que tendría que la h barra por el número de onda k al cuadrado entre 2m es igual a e. Y despejando el número de onda k al cuadrado tendría que 2 por m por e entre la h barra al cuadrado es igual al número de onda k al cuadrado. Y en sí que k es igual a la raíz cuadrada de 2m entre la h barra. Con lo que se confirma el eigenvalor que obtuvimos del número de onda k. Es decir, la solución es válida y la igualdad está verificada. Entonces, efectivamente, esta es la solución completa. Bueno, esta es la solución para la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el potencial cero. Con lo que hemos confirmado que esta eigenvalor y esta eigenfunción para el caso en el cual una partícula viaja en la dirección en la que x crece aplica de manera correcta, al igual que este eigenvalor y esta eigenfunción aplica para una partícula que viaja a lo largo del eje x en la dirección en la que x decrece. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a obtener el valor de expectación del impulso, considerando el caso en el cual la partícula viaja en la dirección en la que x crece, es decir, cuando nosotros manejamos esta eigenfunción. En este caso voy a manejar su expresión completa, que es considerando un posible valor diferente a 1 para la constante a mayúscula. Entonces, yo tengo la eigenfunción de x para el caso en el cual una partícula viaja en la dirección en la que x crece, que sería la eigenfunción de x es igual a por e a la i de kx. Muy bien. Entonces yo quiero obtener el valor de expectación del impulso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como yo quiero obtener el valor de expectación del impulso, debo utilizar el operador del impulso, que es menos i por h barra por la derivada con respecto al espacio en x, En este caso es una derivada ordinaria, porque estamos trabajando con la eigenfunción de x, la cual no depende más que exclusivamente del espacio en x. Entonces voy a aplicar el operador del impulso a la eigenfunción de x, lo cual me da aquí está, lo estoy aplicando como les mencionaba. Voy a continuar en la otra parte de la hoja porque aquí ya no tengo suficiente espacio. Entonces, miren, derivamos con respecto al espacio en x la eigenfunción de x cuando una partícula viaja hacia la derecha o viaja en la dirección en la que x crece. A la mayúscula se conserva, el número natural se conserva. Todo esto va a ser multiplicado por la derivada con respecto al espacio de x del exponente del número natural, que en este caso es i por k por el número de onda k, lo cual nos daría menos i por la h barra por i por el número de onda k. Tendríamos menos por más, menos i cuadrada. I cuadrada es menos 1 por menos 1 es más. Y ya tendríamos la h barra por el número de onda k por la eigenfunción de x. Y nosotros ya sabemos que la h barra por el número de onda k es igual al impulso p de la
es igual al impulso P, de tal manera que al aplicar el operador del impulso a la eigenfunción del espacio en X es igual al impulso por la eigenfunción de X. Entonces, nosotros sabemos que el valor de expectación es igual a ¿quién? Del impulso sería la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de la eigenfunción de X por el operador del impulso aplicado a la eigenfunción de X por la diferencial de X. Recuerden que en caso que nos podemos evitar o colocar las dependencias de la eigenfunción, en este caso sabemos que es del espacio en X. Esto ya lo resolvimos y nos da, es el impulso por la integral de menos infinito a infinito de la función densidad de probabilidad, porque sabemos que la función densidad de probabilidad es igual al complejo conjugado de la función de onda de materia por la función de onda de materia, o de su dependencia espacial, que en este caso es el complejo conjugado de la eigenfunción de X por la eigenfunción de X. Y nosotros sabemos que si integramos de menos infinito a infinito la función densidad de probabilidad, entonces esto nos va a dar 1, porque y si en efecto la partícula existe y la estamos buscando de menos infinito a infinito, esto es 1, de tal forma que el valor de expectación del impulso es igual al valor del impulso. Y ustedes dirán cómo fue tan rápido de aquí a acá. Tomen en cuenta que esto ya lo obtuvimos. Esta parte de aquí a acá es esto de aquí, donde la P puede salir de la integral. Aquí esto de acá es esto, la P puede salir de la integral y esto es 1. Y en efecto, este es el impulso, el valor de expectación del impulso es el impulso que se esperaría para una partícula que viaja a lo largo del eje X en la dirección en la que X crece, con lo cual se confirma que los resultados anteriores son válidos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros llevamos a cabo la misma operación, pero para la partícula que viaja en la dirección en la que X decrece, o en la dirección negativa? Para ello voy a hacer exactamente lo mismo, solo que en esta ocasión voy a considerar la eigenfunción del espacio en X cuando la partícula viaja hacia la izquierda, que es esta de acá, solo que agregando un valor diferente, dado que ese valor podría variar, para la constante B mayúscula, que es la que se encontraría aquí. Entonces, para una partícula que viaja en la dirección en la que X decrece, yo manejo la siguiente eigenfunción de X, que sería esta de acá. Y voy a aplicarle el operador del impulso. Voy a aplicarle lo mismo, operador del impulso a la eigenfunción de X. Tendría entonces tenemos la derivada con respecto al espacio X de B por el número natural E a la menos I por K de X se conserva B y se conserva el número natural E a la menos I por K de X. Pero todo esto es multiplicado por la derivada con respecto al espacio en X del exponente del número natural, que es menos I por K, menos I por el número de onda K, como se puede apreciar aquí. Y como se conserva todo esto de acá, vuelve a ser esta parte de aquí. Con lo cual tendríamos menos por menos más I cuadrado es menos 1, se conserva el menos h barra por el número de onda K por la eigenfunción de X, lo cual nos da menos el impulso por la eigenfunción de X. Y ahora nosotros sabemos que el valor de expectación del impulso es igual a la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de la eigenfunción del espacio de la eigenfunción de X por el operador del impulso aplicado a la eigenfunción de X por la diferencial de X, y esto es menos, en este caso aquí tenemos menos impulso, de la integral de menos infinito a infinito de la función densidad de probabilidad, lo cual sabemos que de aquí a acá es 1, con lo cual nos da que el valor de expectación del impulso para una partícula que viaja hacia la izquierda es menos el impulso, y ese es el valor de expectación que se esperaría de una partícula que viaja hacia la izquierda, donde menos está indicando en dirección hacia la izquierda. Muy bien.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero en sí definir a la función densidad de probabilidad cuando nos dirigimos hacia la derecha? Tengo lo siguiente. Tengo lo siguiente. Tendría la función densidad de probabilidad que sería nos daría esto. Mire, tenemos para poder calcular la función densidad de probabilidad para el caso en el cual una partícula viaja en la dirección en la que x crece, es decir, hacia la derecha, tenemos el complejo conjugado de la eigenfunción cuando la partícula viaja hacia la derecha. Nosotros sabemos que cuando la partícula viaja hacia la derecha tenemos esta eigenfunción de x, esta de aquí. El complejo conjugado sería la misma pero con un signo negativo aquí, tal como se aprecia en el cálculo de la función densidad de probabilidad. Y la eigenfunción de x sería esta de acá. Con lo cual al multiplicar esto por esto nos da e a la 0. E a la 0 es 1. 1 por la a cuadrada, que es a cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nosotros podemos definir el valor de a cuadrada con lo que contamos hasta este momento? No. Quiere decir que la partícula tiene la misma probabilidad de encontrarse en cualquier punto a lo largo del eje x, desde menos infinito a infinito. Es decir, la incertidumbre en su posición es total. Es enorme, es total, completa. Infinito. Ahora, vamos, nosotros hemos podido definir satisfactoriamente para ese caso el valor de expectación del impulso. Sabemos que el impulso en este caso es igual a la h barra por el número de onda k, que son cantidades que podemos definir. Por lo que la incertidumbre del impulso es inexistente. La incertidumbre del impulso entonces es 0. Muy bien, 0. De tal forma que si tenemos ahora la primera parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Nos dice que la incertidumbre del impulso por la incertidumbre del espacio en x es mayor o igual a un medio de la h bar. Y nosotros, ya gracias a los conceptos que hemos definido, sabemos que la incertidumbre de x tiende a infinito, mientras que la incertidumbre del impulso tiende a 0. Siendo que en este caso infinito por 0 es indeterminado finito. Podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5. Y para estos valores hay muchos valores que exactamente cumplen con la primera parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. 1, lo que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5 son todos mayores a un medio de la h bar. Y en efecto estamos cumpliendo con el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Ahora, nosotros vamos a considerar la segunda parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Como estamos trabajando la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, la incertidumbre del tiempo, la delta t, es total. Ni siquiera la estamos considerando, hay una incertidumbre total de ella porque ni siquiera estamos hablando de ella. Mientras que la incertidumbre en el valor de la energía no existe. ¿Por qué? Porque si podemos definir claramente el valor del impulso, podemos definir el valor de la energía total E, dado que sabemos que el valor del impulso, cuando tenemos un potencial cero, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía total E. De aquí podemos despejar a la energía total E, y como definimos claramente el impulso, la masa de la partícula, sabemos el valor exacto de la energía. Por eso es que la incertidumbre en el valor de la energía es 0 también. Y se cumpliría la segunda parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, en el cual la incertidumbre en el valor la incertidumbre en el valor de la energía es 0 y la incertidumbre en el valor exacto del tiempo es infinito. 0 por infinito es finito indeterminado. Podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, y cualquiera de estos valores cumple con el principio de incertidumbre o con la segunda parte del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Ahora vamos a la siguiente parte. Vamos con el siguiente tema, el potencial escalón. Lo voy a escribir. El potencial
escalón cuando la energía es menor a la altura del escalón. Y voy a hacer una gráfica potencial escalón cuando la energía es menor a la altura del escalón. Y voy a hacer una gráfica. Gráficamente tendríamos algo como lo que ustedes pueden visualizar aquí. Tenemos en este caso el potencial escalón, donde desde menos infinito a cero y tenemos el potencial cero, porque el valor de la energía potencial es igual a cero. Pero de 0 a infinito, la energía potencial es igual a la constante V subíndice 0, siendo que la energía de la partícula, la energía total E, es menor a la altura del escalón. Entonces lo voy a poner aquí para el intervalo que va de menos infinito a 0, que va de menos infinito a 0, tenemos el caso del potencial 0, donde la solución de la ecuación de Rödinger, en este caso sabemos que la ecuación de Rödinger es menos h barra al cuadrado entre 2m por la segunda derivada con respecto al espacio en x de la eigenfunción de x igual a e por la eigenfunción de x. Y este tiene la solución que es phi de x a por e a la i kx más b por e a la menos i kx. Está, la tenemos y sería todo ahí donde tenemos el eigenvalor del número de onda k igual a la raíz cuadrada de 2m por e entre la h barra. Sería todo. Sí. Ahora vamos a analizar qué pasa déjenme ver si es todo para este intervalo. Bueno, para el intervalo que maneja el potencial cero, esta es la ecuación de Rödinger, sí. Esta es la eigenfunción que es solución de la ecuación de Rödinger independiente del tiempo para el potencial cero que actúa en el intervalo que va de menos infinito a cero, sí. Y este es el número de onda K, sí, todo está bien. Déjenme ver si falta un dato, no, todo está bien. Ahora voy a analizar el otro intervalo. Para el intervalo que va de 0 a infinito, tenemos lo siguiente. Ahora sí manejamos la expresión de Rödinger independiente del tiempo de manera completa, dado que sí tenemos un potencial cero, el cual es igual a la constante V subíndice 0. Tendríamos menos la h barra al cuadrado entre 2m por la segunda derivada con respecto al espacio de x de la eigenfunción de x más v subíndice 0 por la eigenfunción de x igual a la energía total E por la eigenfunción de x. Entonces es el momento en el cual yo tengo que obtener el valor del número de onda K. Para ello yo voy a utilizar el operador D, ¿me conviene? Sí, me conviene utilizar la técnica que ustedes ya aprendieron en ecuaciones diferenciales, donde voy a utilizar el operador D. Sabemos que la segunda derivada con respecto al espacio en x es igual al operador D al cuadrado. Entonces lo voy a poner aquí. Y tendría menos la h barra al cuadrado entre 2m por el operador D al cuadrado por la eigenfunción de x más
la constante v subíndice 0 por la eigenfunción de x es igual a la energía total E por la eigenfunción de x. Como toda la expresión se está multiplicando por la eigenfunción de x, toda la expresión la podemos dividir entre la eigenfunción de x, con lo que esta expresión se reduciría a lo siguiente: menos la h barra entre 2, el h al cuadrado entre 2m por el operador d más la energía total más la constante v subíndice 0 menos la energía total E es igual a 0. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Y podemos despejar al operador D. Al operador D, voy a hacerlo, despejar al operador D, si me conviene. Me conviene. Pues sí, si me conviene. A ver, déjenme checo qué más le puedo hacer a esto. Eso está bien. Sí, me conviene. Me voy a despejar el operador D para saber su valor. Entonces, vamos. Tendría el operador D. Tendría menos la h barra al cuadrado, entre 2m por el operador d al cuadrado es igual a la energía total E, es igual a la energía total E menos v subíndice 0, y el operador d al cuadrado es igual a menos 2m entre la h barra al cuadrado por la energía total E menos v0. De tal manera que el operador D, sería igual a la raíz cuadrada, ahí está, ya lo tengo. Sí, exacto. Entonces sería, pero no me conviene así. No se me conviene. Sí me conviene. Entonces tendría el operador D al cuadrado, que es igual a 2m por v menos e entre la h barra al cuadrado. Entonces esto pasa acá, sería h barra, y entonces el operador d sería igual a más menos la raíz cuadrada de 2m v 2e entre la h barra. Muy bien, que esto en sí es más menos el número de onda k. Con lo cual el número de onda k, para este caso la raíz cuadrada de 2m v0 menos e entre la h barra. Entonces tendría que el operador d, tal y como nos quedamos del paso anterior, sería menos la h barra al cuadrado entre 2m por el operador d al cuadrado es igual a la energía total E menos la energía potencial. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, y esto está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, yo puedo pasar el signo negativo dentro del paréntesis. Tendría menos por más, menos por menos, más. Y ahora, despejando el cuadrado de d, tendría más menos la raíz cuadrada de 2m por v menos 0 entre la h barra. Recuerden, porque la h barra al cuadrado, aplicándole la raíz cuadrada, es h barra. Y en sí, esto vuelve a ser el número de onda k. En este caso, es el número de onda k que se aplica para el caso en el cual tenemos un potencial escalón cuando la energía es menor a la altura del escalón. Y ya, habríamos definido el eigenvalor del número de onda k para el eigenvalor del número de onda k para este caso. Sin embargo, aún nos falta definir la solución de la ecuación de Schrödinger. Aún nos falta definir la solución de la ecuación de Schrödinger para el potencial escalón cuando la energía es menor a la altura del escalón. Sin embargo, ya solamente nos queda poco para obtenerlo. ¿Por qué? Porque ya hemos definido el operador d, que es igual a más menos la raíz cuadrada de 2m, la raíz cuadrada de 2m por la energía potencial v subíndice 0, recuerden, esta es una constante, menos e entre la h barra. Entonces, ustedes saben que del método que han visto en ecuaciones diferenciales, que una vez que obtenemos el operador d, obtener la solución de la ecuación de la cual partimos el análisis para obtener el operador d ya es sencillo.
Sabemos que la ecuación de la cual partimos para el análisis para definir el operador D es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el potencial escalón cuando la energía es menor a la altura del escalón en el intervalo que va de 0 a infinito, esta de aquí. Entonces nosotros sabemos que el operador D nos va a ayudar a encontrar la solución precisamente de esta expresión, donde sería la eigenfunción que es solución sería eigenfunción es igual a A por el número natural E al operador D, que tiene dos soluciones, más el número de onda K o menos el número de onda K. Primero vamos a poner a más el número de onda K por X, porque así lo define el procedimiento para establecer la solución, que el operador D debe ser multiplicada por la variable de la cual depende la ecuación diferencial original de la cual estamos partiendo para este análisis, más su segunda solución, más b, en este caso elevado a la b, en este caso, multiplicado por elevado a la segunda solución del operador d, que aquí es menos k, menos el número de onda k por la variable x. Y así ya hemos obtenido la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el caso en el cual tenemos el potencial escalón cuando la energía es menor a la altura del escalón. Entonces ya tenemos el eigenvalor y la eigenfunción. Muy bien. ¿Y qué más falta? Pero para evitar confundirnos con el potencial cero, nosotros evitamos poner A y B. Este es el detalle que se me estaba olvidando, para no confundir esta expresión con la anterior expresión. Y además tomen otro elemento en cuenta. Como la otra expresión también maneja el número de onda K, la otra expresión también maneja para el caso en el cual tenemos un potencial cero. Cuando estamos en el intervalo que va de menos infinito a 0, también tenemos un número de onda K. Por lo que para no confundir el número de onda K para el intervalo que va de menos infinito a 0 con el número de onda K para el intervalo que va de 0 a infinito, dado que son diferentes, a este número de onda la redefinimos como el número de onda K subíndice 1, el número de onda K subíndice 1, el número de onda K subíndice 1. Y a la otra la definimos como el número de onda K subíndice 2, siendo que la eigenfunción de x, que es solución de esta, sería, en este caso, c por e a la k subíndice 2x más d por e a la k subíndice 2x. Y así ya no tendremos confusión entre la eigenfunción y el eigenvalor correspondiente al intervalo que va de menos infinito a 0 con respecto al eigenvalor y la eigenfunción del intervalo que va de 0 a infinito. ¿Okay? Y las voy a poner en comparativa para que ustedes lo puedan ver de mejor forma, lo puedan visualizar de mejor manera. Aquí tenemos que para el intervalo que va de menos infinito a 0, que corresponde al potencial 0, donde la energía potencial es igual a 0, donde tendríamos esta ecuación de Schrödinger, la eigenvalor sería esta que ustedes pueden visualizar, la cual está en función del número de onda K subíndice 1, donde el número de onda K subíndice 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 por m por la energía total E entre la h barra. Mientras, y esta es su solución eigenfunción, A por el número natural E a la I por el número a la... la constante A por E a la I por K subíndice 1 por X más B por E a la menos I por K subíndice I por X. Mientras que la eigenvalor y la eigenfunción para el caso en el cual nosotros manejamos el intervalo que va de 0 a infinito, donde la altura del escalón es mayor a la energía total E de la partícula, tenemos el número de onda K subíndice 2, el cual es igual a la raíz cuadrada de 2m por la altura del escalón menos la energía total E entre la h bar, donde la eigenfunción es C por E a la K subíndice 2 por X más D por E a la K subíndice 2 por X. Muy bien. Y ya acabamos. Bueno, todavía ya llegamos a esto, falta definir otro concepto muy importante. Muy bien, ahora voy a escribir las dos expresiones. Bueno, ahora les voy a hablar. Todavía tenemos tiempo. Entonces, cuando yo analizo estas dos expresiones, cuando yo analizo tanto la eigenvalor y la eigenfunción, tanto para un intervalo como para otro intervalo, ¿qué podría yo obtener? Hagan de cuenta que nosotros vamos a analizar cómo se comportaría la partícula cuando se mueve a lo largo del eje X. Entonces la partícula con la energía total E moviéndose hacia la derecha, es decir, en la dirección en la que X crece, se toparía tarde o temprano
se toparía tarde o temprano con el potencial, se toparía tarde o temprano con el potencial, ¿cómo se llama esto? Con el escalón, que tiene una altura v subíndice 0. Como la energía total E de la partícula es mucho menor a la altura del escalón, la partícula no puede transferirse de la región que va de menos infinito a 0 hacia la región que va de 0 a infinito. Podría existir en un pequeño intervalo, podría la partícula existir en un pequeño intervalo en las cercanías de x igual a 0, pero no se puede transferir de un punto a otro debido a que su energía total E es menor a la altura del escalón, por lo cual la partícula sería rechazada. En este caso, como la partícula va a ser rechazada, aquí tenemos menos, se me había olvidado ponerle el menos, aquí va el menos de acá, como la partícula va a ser rechazada, entonces no podría ir hacia la partícula no podría ir hacia la derecha, o es decir, no podría ir en la dirección en la que x decrece para la región que va de 0 a infinito. Entonces la parte de la expresión que corresponde a ese comportamiento, es decir, más el número de onda k por x, recuerden que aquí cuando tenemos un cuando tenemos un más multiplicando al número de onda k en esta expresión, quiere decir que esta parte define a la partícula cuando viaja en la dirección en la que x crece, o hacia la derecha, o hacia x positivo. Pero como ya yo les he comentado, dado que la partícula tiene una energía total E menor a la altura del escalón, no puede hacer ese recorrido en ese intervalo, por lo que esta expresión queda anulada. De tal forma que la eigenfunción de x para la región que va de 0 a infinito se simplifica como d por e a la menos el número de onda k subíndice 2 por x. Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo analizar? Otro aspecto que yo puedo analizar es el siguiente. Veamos. Tenemos una partícula que tiene determinado eigenvalor y determinado eigenfunción para la región que va de menos infinito a 0. Tenemos otra partícula que tiene determinado eigenfunción y determinado eigenvalor para la región que va de 0 a infinito. Sin embargo, el punto de unión entre ambas expresiones se encuentra en x igual a 0. Aquí, en este pequeño punto, en x igual a 0, ambas expresiones pueden unirse. Entonces voy a reescribir la eigenfunción que tenemos cuando manejamos el intervalo que va de menos infinito a 0, que sería a por e a la i de k subíndice 1 por x más b por e a la menos i de k subíndice 1 por x. Y en este caso pueden existir tanto la definición que nos permite estudiar a la partícula cuando viaja hacia la derecha y cuando viaja hacia la izquierda en la región que va de menos infinito a 0, porque la partícula puede ir para acá y puede ser rebotada puede ir hacia la derecha y puede ser rebotada hacia la izquierda en esta región. Por eso no se anula nada de la eigenfunción correspondiente al intervalo que va de menos infinito a 0. Y tenemos también la expresión, esto se maneja cuando x es menor a 0. Esta se maneja cuando x es mayor a 0. Y sabemos que ambas se encuentran cuando x es igual a 0. Estas dos expresiones se igualarían cuando estamos manejando precisamente x igual a 0, dado que ese sería su punto de unión, como ya se mencionó. Entonces continuaré este análisis en unos 5 minutos. Ahorita me desconecto y me vuelvo a conectar en 5 minutos.